La Red Marciana presenta Top Ten Histórico. Hola y bienvenidos al Top Ten Histórico. Sí, Top Ten Histórico, lo habéis escuchado bien. En este nuevo canal de historia que tenemos, que estamos muy contentos con la cantidad de suscriptores que hemos tenido y la acogida. La verdad que es un orgullo para nosotros el que haya sido tan bien acogido. Queremos traer un poco de formatos distintos, ya conocéis el Cronistas. Hemos también sacado los histocromos, que poco a poco iremos dando pildoritas. Y en este Top Ten Histórico queremos traer clasificaciones, los rankings, los famosos Top Ten marcianos, pero en este caso de temáticas relativas a la historia. Y en este caso, el Top Ten histórico que os traemos hoy es el de exploradores. Eso sí, no solamente van a ser exploradores. Hay exploradores, hay navegantes, hay viajeros o viajeras, ¿vale? Hay un poco de todo, porque cada uno en su medida, pero al final era un explorador de lo desconocido. Es decir, era aventurarse a una historia que antes no lo había hecho nadie, ¿no? O nadie había irrumpido en una faceta, ya fuera de descubrir algo o descubrir una ruta o descubrir hábitos, ¿no? Que también veremos algún caso. Bueno, para hacer este ranking me acompaña, como no puede ser de otra manera, mi compañero, colega y cofundador de todo ese chiringuito, David Martínez. ¿Qué tal, David? Muy buenas, encantado con este nuevo producto, que se ha de decir al César lo que es del César y la medallita a quien le toca, que todos han sido aquí acordados por el amigo Sergio, el amigo Paco, que tiene muy buenas ideas y que sabe cómo condensar el tema histórico. Yo aporto mi turra histórica, que me encanta a mí meter todo esto, y deciros que este me hace ilusión, bueno, me harán ilusión todos, pero este me hace gracia porque os hemos traído un top 10 también un poco particular. Os hemos traído curiosidades, os hemos traído gente que sabéis quién son, pero que a lo mejor no sabéis qué han hecho. Con lo cual, que entendáis que no hemos dicho después de esto todo es porquería. No. Son 10 personas que son muy curiosas en la historia y que no traemos solo europeos, no traemos solo americanos, traemos de diferentes partes del mundo, con lo cual es muy... Ni solo hombres. Ni solo hombres, justo, eso también es la... No, mira, aquí hay un detalle por decir, hemos dejado fuera ilustres, ¿vale? Pero hemos dejado telita. ¿Puedes recordar alguno de los que se ha quedado fuera? Porque hay algunos que son muy llamativos, por lo menos para el público general dirá, joder, ¿y cómo no está fulanito, no? Porque... Pues sí, hemos tenido una pelea navajera y hemos salido aquí bien atacados. Nos hemos dejado fuera gente descubridores, aunque él no llevara el barco, como Charles Darwin, por ejemplo. O Yuri Gagarin, aunque este ya lo hemos visto en diferentes formatos. O Marco Polo, con ese si es invent, no invent lo que hizo. Es decir, estamos hablando de gente muy conocida, gente que hizo grandes descubrimientos o grandes apuestas por viajes. Y por eso digo que aquí lo que os hemos traído es la curiosidad. Traeros así un poquito de... A ver si alguno suena o no los conocéis. Yo no conocía a muchos, ¿eh? Sí, mira, entre otros también, aparte de lo que has dicho, que el más representativo puede ser Marco Polo y la Argentina. Marco Polo no está. Bueno, no está porque hemos considerado que deben de estar otros, ¿no? Pero también, por ejemplo, Xuanzang, ¿vale? Claro. Y también Ibn Battuta, ¿vale? Que también lo hemos dejado fuera. Estos son menos conocidos, pero bueno, también pueden salir por ahí en algún listado y al final se han quedado fuera. Entonces, si te parece, hacemos una pequeña pausa para meternos de lleno, ¿no? Vamos allá. Bueno, entonces, entramos pegando tiros como loco. ¿Vale? Yo le pego una máscara segurata y tú sacas la lata de gasolina y entonces... Perdona, Paco. ¿Qué? Que está muy guapo. ¿Quién, yo? ¿Te ha hecho algo? Bueno, hace 20 minutos me apunté al gimnasio. No, es otra cosa. Es una cosa animal. Es como... ¿Te estoy poniendo burro? Como un tanque apuntando a un campanario, Paco. Como la prota de una peli de miedo dándole al botón del ascenso sin parar. ¿Qué te ha hecho? Ah, nada, mira, me compro una camiseta de la Red Marciana. ¿Ostras, del Popo Podcast? Pero también las hay de marcianos, de jugones, de Federico García Lorca. ¿Qué me estás container, Paco? Y no solo hay camiseta, hay máscara, funda del móvil, leggings, cojines, funda de la funda nórdica, calcetines. ¿Calcetines? Calcetines, Federico, como oye. Mira, entra en www.redmarciana.com/camiseta y ahí está todo. Mira. Paco, este es el día más feliz de mi vida. ¿Más que cuando viste a Stephen King comprando molletitos en la panadería del barrio? Bueno, Paco, pues el segundo día más feliz de mi vida.
Número 10. Pues yo os traigo a David Livingstone, y ya veréis por qué, seguro que os suena de algo. Es un escocés que desde bien pequeñito trabajó y estudió medicina y teología. O sea, el hombre formado a sí mismo. Cuando lo iban a destinar a China como misionero, hubo la guerra del opio, que creo que la traeremos en algún cronistas, y al final lo destinaron a Ciudad del Cabo. Allí, el que fue su suegro, le puso al frente de una expedición para adelantarse y adentrarse en el continente africano a evangelizar. En verdad lo que hizo es, durante 4 años, lo que hizo es cruzar de lado a lado, por la parte ancha, el continente africano. Y en medio descubrió, y permitidme el descubrió con muchas comillas, las cataratas del río Zambeze, que él rebautizó como las Cataratas Victoria, por el nombre de la reina inglesa, es decir, ya os sonarán esos nombrecitos. Volvió a Inglaterra para buscar fondos, para intentar encontrar la forma de usar ese río Zambeze como autopista para pasar tanto información como productos, pero cuando consiguió los fondos se dio cuenta que el río era muy complicado y no pudo completarlo del todo. Es más, llegaron a construir un barco de vapor justamente al lado del río para intentar cruzarlo, pero nada. De estas 2 expediciones, lo que sí se trajo, y que es muy conocido por ello, se trajo mucho material cartográfico, él mismo lo cartografió, bueno, él y sus compañeros, claro, y trajo muchos especímenes y muchos análisis de botánica, geología y zoología. ¿Qué pasó? Que claro, con este intento fallido, tuvo ahí como una especie de caída a los infiernos, la gente no confiaba en él, pero la Royal Geographical Society en 1865 le dijo que fuera a descubrir las conocidas como las fuentes del Nilo, ¿no? ¿Dónde nacía el Nilo? Que él creía que nacían más en el interior del continente africano, pese a que otra gente que lo había investigado había dicho, pues no tan abajo, pero bueno, él se entró hasta allí y lo que sí descubrió, otra vez, permitidmelo, es el lago Tanganica. Lo curioso es que parece que durante unos cuantos años ese hombre desapareció, no se volvió a saber de él, no volvió a Inglaterra. Y entonces, en 1871, 6 años después de esa expedición, el New York Herald, sí, el periódico, envió a un tal Henry Stanley para que lo encontrara y, después de muchos avatares de entrar por la selva, pronunció esa famosa frase que parece que es real cuando se lo encontró el Dr. Livingstone, supongo. Claro, claro, es que nos conocemos la frase, pero no de dónde venía, así un poquito el humor inglés ya sabemos. Porque era inglés, aunque lo hubieran enviado los americanos. Claro, se encontró al Dr. Livingstone, se lo encontró a David Livingstone muy, muy deteriorado, sufría de malaria, sufría de disentería, y después de este encuentro el señor Livingstone solo duró 2 añitos más. ¿Dónde se lo encontró? Pues justamente donde había hecho su último descubrimiento, justamente al lado del lago Tanganica. Muy bien, David, la verdad que un gran personaje. Personaje. Número 9. Bueno, pues aquí tenemos a Isabella Bird. ¿Quién es esta mujer? Bueno, pues para mí la he traído porque es que aparte de ser una mujer, y quería traer un representante, es un tipo de exploración moderna, y ahora vais a entenderme a lo que me refiero. Es una de las mayores viajeras del siglo XIX, exploradora, escritora, fotógrafa y amante de la naturaleza. Tuvo el honor de ser la primera mujer en ser elegida como miembro de la Royal Geographical Society y fundó junto a Fanny Jane Butler el Hospital John Bishop Memorial de Srinagar. Comenzó a viajar a los 41 años de edad, o sea, una edad muy mayor para además la época, y no paró hasta los 72 años, cuando regresó de un viaje de Marruecos. En esos 31 años visitó América, India, Kurdistán, el Golfo Pérsico, Irán, el Tíbet, Malasia, Corea, Japón y China, entre otros, como los más destacados. Mira, la historia de esta mujer es muy curiosa porque Isabella Bird fue una mujer de una salud muy frágil y mental, que siempre estaba con depresiones, metida en cama, ¿vale? Y encontró curiosamente la vida del viajero, la medicina que para todas sus dolencias. Entonces ella vivía en Yorkshire y se asfixiaba hasta el punto de necesitar de irse. Entonces cogió a los 41 años, empezó a viajar y encontró sentido a su existencia, ¿no? Es decir, empezó a ir a países, a ir sitios y empezó a recopilar experiencias y tomar notas. Entonces tomaba notas, hacía fotografías, hacía dibujos y lo publicaba en libros de viajes. Entonces publicó las primeras guías de viajes, ¿no? Y se hicieron famosísimas. Es decir, la gente utilizaba esas guías para también viajar y hacer un poco los recorridos que hacía ella.
y además de ser para un bálsamo para su salud, ¿no? Es decir, que date cuenta que viajó hasta que no pudo más, hasta los 72 años, todos los beneficios que obtuvo de la venta de los libros le sirvió para, hombre, autofinanciarse, ¿no? Para seguir viajando, pero sobre todo para ayudar a los desfavorecidos y ayudó a construir hospitales, remodelaba aldeas, sobre todo a los que tenían deficiencia psíquica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que yo creo que hay que poner en valor esta nueva forma de exploración, porque esta fue la precursora de los viajes actuales, o sea, de los viajes por placer, ¿no? O bueno, y ayuda humanitaria, por supuesto, también, ¿no? Pero lo he traído como una forma de exploración que es inventar un nuevo hábito, porque claro, hasta esa época no se viajaba por placer. No sé si me explico, viajar por placer al pueblo de al lado, o como mucho a la costa, pero no viajabas por placer. Voy a ir al Congo de placer, o voy a ir a... ¿Vale? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, se iba al Congo como explorador, pero no como un viaje de placer, ¿no? No, y además con las guías, que tan moderno es usarla. Claro, hacía las guías, te incluía fotos, dónde podías comer, dónde podías dormir. O sea, te hablaba un poco de todo el país, ¿no? De toda la situación del país. Sí, muy interesante. Número 8. Pues yo os traigo ahora a Roald Amundsen, el noruego Roald Amundsen. Os voy a explicar así un poquito su infancia para que entendáis cómo este personaje creció tanto. Ya con 16 años, que fue en 1888, estamos más o menos por la misma época que la que ha dicho Sergio antes, cruzó a esquís toda la zona de Groenlandia, es decir, un hombre ya acostumbrado tanto al frío como al deporte, se puede ver. Estudió medicina por indicaciones de su madre, pero al morir ella, y ya veremos que esto se va a repetir, lo que hizo es dejarlo todo, se embarcó para ser marinero, estuvo una buena temporada en un barco mercante y luego se formó como marino académico, como marino profesional. Ya en 1897, poquitos años después, formó parte de una expedición belga que fue la primera en pasar el invierno al sur del círculo polar ártico. No estamos hablando de un fresquete normal, estamos hablando, claro, sí. fueron uno de los primeros donde se quedaron y allí invernaron. Y, claro, él tomó muchas referencias de cómo luchar contra el frío, pero también algo que hemos visto mucho en las películas y en los libros sobre barcos, como es el escorbuto. Entonces, hizo estas primeras averiguaciones de qué hacer, por ejemplo, con la piel de las focas, y él ya conocía cómo hacerlo. Bueno, esa época puede ser... Bueno, fue un poco antes, ¿no? Lo del barco de Terror, ¿no? Eso fue un poco antes. El Terror, sí, claro, pero es lo que decías tú antes, ellos eran militares, iban, en teoría... Claro, que estamos hablando que a lo mejor se quedaron ahí varados durante... Y no sé si llegaron... Fue diferente, y ya hablaremos de esa zona, la zona alta, pero sí, es más o menos lo mismo, congelaicos todos. Claro. Ya a principios del siglo XX, en el 1903, comandó a un grupo de 6 personas que fue la primera expedición que recorrió el Paso del Noroeste, justamente de lo que estábamos hablando ahora. Es el paso que une el Océano Atlántico y el Pacífico y recorre toda la costa del continente norteamericano, la costa del norte, y nunca mejor dicho, de Canadá, pues toda esa zona. Y ellos fueron los primeros. Claro, allí aprovechó también para aprender nuevas técnicas de la población local, los Netsilik. Y de ellos aprendió, por ejemplo, cómo vestirse de una forma más óptima para combatir el frío, usar trineos con perros, que nosotros lo tenemos muy asociados en películas, libros, cómics, bla, 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 sobre el frío, pero no era lo más normal. Y, claro, todo esto le preparó para lo que es conocido Roald Amundsen, que es, él quería ser el primero en llegar al Polo Norte, pero se enteró que parece que al final no fue el primero en llegar, y ahí pasó algo, pero bueno, no es el tema. Él escuchó que Robert Peary había llegado y dijo, pues si no voy al norte, me voy al sur. Lo que hizo, giró el barco y se fue en dirección al Polo Sur, donde tuvo que competir con Robert Falcon Scott, que también quería ser el primero en llegar al sur. Recordar, final del siglo XIX, principios del XX, la época de las conquistas, ¿no? La época entre el colonialismo, todo esto. No hemos llegado a la Primera Guerra Mundial, que os recomendamos los cronistas. Hombre, siempre hay que barrer para casa. Bueno, claro, al final quien llegó fue Amundsen. ¿Por qué? Porque conocía todas estas técnicas, conocía qué animales llevar, incluso tuvo que tomar algunas decisiones un poco drásticas para no quedarse, por ejemplo, sin carne. No, esto no es viven, no vayáis por ahí. Llegó el 14 de diciembre de 1911 al Polo Sur, dejó allí una tiendecita con una nota por si acaso no sobrevivían a la vuelta, y lo curioso es que se adelantó solo 35 días a Scott, es decir, que el otro tampoco iba muy mal.
Luego, después de esto, volvió hecho un superstar y intentó otras expediciones, como por ejemplo, recorrer el paso noroeste, la costa de la entonces muy joven Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Kamchatka, ¿no? El paso de Kamchatka, ¿no? Claro, llegar hasta Kamchatka, recorrer toda esa zona norte. Pero bueno, él lo consiguió a medias. Luego intentó llegar al Polo Norte con avión y luego con dirigible. Y dijéramos que no le acabó de salir totalmente tan bien como esa expedición al Polo Sur. ¿Y dónde murió este hombre? También tiene cierto significado, porque murió intentando rescatar al que había sido su compañero de viaje al Polo Norte en dirigible. En ese último vuelo, el otro se había quedado allí y cuando fueron a rescatarlos, el hidroavión parece que chocó, tuvo un accidente y el señor Amundsen murió haciendo lo que mejor sabía, que era intentar combatir el frío, intentar ganar ese territorio tan hostil como es el Polo Norte, el Polo Sur, cualquier sitio lleno de hielo. Sí, me recuerda a nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que también Hombre, sí, gran investigador. Podría haber entrado tranquilamente, no como descubridor, pero sí como naturista. Claro. Número 7. En la posición número 7 tenemos a Jeanne Baguette. O Baguette, ¿no? O sea, Baguette, ¿no? O algo así. Es que no sé francés. Bueno, esta francesa fue reconocida como la primera mujer que navegó alrededor del mundo. Pero, claro, tú dices, bueno, la primera mujer en dar la vuelta al mundo, sí, pero para ello se tuvo que disfrazar de hombre. Ay, tantas tuvieron que hacer algo así. Se tuvo que vestir de marinero y se enroló en la expedición del almirante Antoine de Bougainville entre 1766 y 1769. La armada francesa tenía prohibido que subieran mujeres a bordo de su barco, pero aún así esta mujer se ató un vendaje a los pechos y se alistó como ayudante de cámara del naturista francés Philibert Comenson, viviendo con 300 hombres a bordo. Esta mujer era botánica y la verdad que entre ella y Philibert Comenson llegaron a catalogar más de 6.000 muestras de especies vegetales en los lugares que visitaron, que eran Brasil, Estrecho de Magallanes, Tahití, Isla de Madagascar e Isla Mauricio. Y entre sus contribuciones se encuentra la primera descripción de la enredadera que con Comenson llamaron la Bougainville, la Bougainville, vamos. Claro, ¿cómo? Qué bueno. Sí. Es muy curioso porque tenía tantas ganas de ser exploradora y tal, que se tuvo que disfrazar de hombre y prácticamente todo el viaje lo hizo como si fuera un chico, ¿no? Un joven, ¿no? Sí. Ahí, acordaros de la época de los piratas y de piratas conocidos que eran, a veces, al principio eran mujeres disfrazadas de hombre porque les llamaba al mar, y no les dejaban la legalidad. Pensemos que estamos antes de la Revolución Francesa. Es un momento también de cambio, está la ilustración, por eso esta mujer es botánica también, la lectura, el conocimiento, pero que estamos en una época complicada. Sí, además se conoce muy poco de ella. Ella tenía cultura, sabía escribir y tal, pero se sabe muy poco de ella. Toda la información que hay es desde que se alistó a esta expedición, ¿no? Prácticamente de antes han quedado todos muy difusos, ¿eh? Sí. Lo bueno es que podíamos tenerla tanto por investigadora y de esto como por vivencia personal, porque lo de vivir en un barco con 300 hombres intentando que no te descubran, eso da para novela de espías casi, ¿eh? Eso da para serie o peli, sí, totalmente. Digo. Número 6. Pues os traigo, tenía que aparecer en algún momento algún inglés, tenemos a James Cook. Y además va un poquito relacionado con ciertos territorios que nos ha hablado Sergio antes. James Cook era de joven, se apuntó como marino en un barco mercante y participó en la Guerra de los 7 Años, donde le descubrieron que tenía aptitudes para la cartografía. Por eso, en 1763 hasta 1767, estuvo viajando por la zona de Canadá, lo que es ahora Canadá, por la isla de Terranova, y estuvo haciendo todo el sistema de mapas que decían que eran bastante detallados para la época. Se fijó en él la Royal Society y le envió para que fuera hacia el Océano Pacífico a documentar, atención, no es que descubrir un territorio. La primera misión era documentar el paso del planeta Venus sobre el Sol, para con ello, y esto casi daría para una píldora del Sergio sobre algo científico, que le permitiría calcular cuál era la distancia de los demás planetas porque conocían su posición relativa. Es decir, si Venus pasa ahora por el Sol y sabemos que tal, pues podrían establecer la distancia de los planetas. Esa técnica de calcular la distancia es prácticamente la misma que expliqué en el histocromo de la astronomía en Grecia. Sí. No, el primer histocromos, puedes decirlo tranquilamente. O sea, medalla también, primer histocromos, lo hemos sacado, por eso lo he traído
Bien, se dirigió hacia Tahití, que era la zona donde tenía que hacer estas mediciones, y claro, esa era su primera misión. Tenía otra misión, que era encontrar la Tierra Australis, que era como se conocía, no es Australia, es como se conocía a la Antártida. Ya se conocía de la existencia de la Antártida desde el siglo XVII, desde principios del siglo XVII, porque lo habían mencionado el neerlandés Wilhelm Hansson y el español Luis Báez de Torres, que les habían dicho que había allí un territorio muy grande de hielo. Pero no llegó. En vez de eso, se quedó por la zona llegó a Nueva Zelanda, descubrió Nueva Zelanda, la cartografió, por eso digo lo de descubrir, le pudo hacer toda la foto y encontró, porque ya se conocía la isla, pero no se conocía el paso que había entre las islas que componen Nueva Zelanda, y que justamente, en la actualidad, eso se conoce como el Estrecho de Cook, porque fue el primero que pasó por ahí y lo documentó. También fue el primer marino europeo que desembarcó en la costa sureste de Australia. Sabemos ese continente que no existe, pues en ese momento dijeron que lo habían encontrado. Y de allí volvió a Gran Bretaña por el Cabo de Buena Esperanza, y de allí volvió. Es decir, no estamos hablando de una mala ruta. Un año después lo volvieron a enviar, pero esta vez con 2 naves, y otra vez la intención era llegar a lo más al sur que pudiera. Y esta vez sí, cruzó el Círculo Polar Ártico, fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico, pero el tiempo, la crecida del hielo les impidió que continuaran, y decidieron volver a donde la otra vez, la zona de Nueva Zelanda, y allí empezaron a cartografiar toda una serie de islas que estuvieran entre el Pacífico y el Océano Atlántico, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, estamos hablando de las Islas de Pascua, de la Isla de Pascua, entre otras. Es en esta época cuando se cartografía, lo cual beneficiaba tanto al nivel militar como a nivel comercial, en este caso a Inglaterra. El que fue su último viaje, ya volvió a Gran Bretaña, otro que fue una superstar, lo llamaban a él y a todo su equipo, a que fuera a echar charlas científicas, las expediciones se las financiaban, o sea, publicaba libros, un montón de libros, y se los compraban, que eso era lo importante. Y en ese último viaje, lo que intentó es encontrar algo de lo que acabo de hablar yo poco antes, que es ese paso del noroeste, esa ruta por la zona norte del continente americano. ¿Pero qué pasó? Que no pudieron pasar por el estrecho de Bering por culpa del hielo. Entonces, volviendo, pararon en las islas Hawái, lo que nosotros conocemos como Islas Hawái, que las habían no descubierto, pero sí habían parado en el viaje de ida. Solo como curiosidad, en esa época Cook las bautizó como las Islas Sandwich, porque el conde de Sandwich era el que llevaba la Royal Navy, y fue un poco la forma de hacerle la pelota, ponerle la isla, hombre, claro, y por eso se conocen las Islas de Sandwich a Hawái. ¿Qué pasó? Hubo un pequeño malentendido, hubo algo que no se entendió, hubo algo que hicieron que no se lo tomaron bien los haitianos, y al final hubo una revuelta de los que poblaban Hawái, y acabaron matando al pobre James Cook. Es decir, que él murió por la causa, y muchos de sus compañeros también lo hicieron por eso, porque el contacto no fue totalmente, dijéramos, bien llevado. Pues aquí hay una película que recuerdo que podíamos traer al Cronistas, que viene que habla de todas estas temáticas, ¿no? Sí. Pues mira, me recuerda todo lo que has contado mucho al Motín del Bounty. Es que ese es un episodio muy curioso del Motín del Bounty. Pues mira, podríamos traer a colación toda esta época en un cronista, trayendo esta peli, bueno, que de aquí es Rebelión a Bordo, ¿no? Y la protagonizó el mismísimo Marlon Brando, o sea, que palabras mayores. No, la verdad es que sí, no, y tiene chicha, tiene mucha chicha. Número 5. Bueno, en la posición número 5 traemos un portugués, y no va a ser el único, que es Vasco de Gama. Vasco de Gama fue el primer europeo en llegar a la India por los mares del sur. Su primera expedición a la India en 1497 hasta 1499, o sea, estamos hablando de, fijaros, ¿no? Descendió por el Atlántico hasta doblar por el Cabo de Buena Esperanza, todo lo que es África, ¿no? Bordeó África, y después recorrió el Índico hasta llegar a Calicut, conocida ahora como Kozhikode, al sur del estado de Kerala.
Este viaje fue el más largo realizado hasta ese momento y permitió la expansión de las posesiones portuguesas por Asia y África. Este gran explorador realizó una segunda expedición a la India, por el cual sería nombrado gobernador de la zona, pero fue poco antes de contraer la malaria y morir, es decir, que le duró poco, ¿no? Sus restos se encuentran en la cripta del monasterio de los Jerónimos en Lisboa. Es un castillo que está allí en el mar y tal, es bastante famoso, ¿no? Entonces, bueno, de traer este Vasco de Gama, que fue, ya digo, el que creó la primera ruta real a las Indias por la parte del Atlántico hacia el Índico. Que hemos de recordar que Portugal fue una potencia en navegación bastante grande, es decir, el rey anterior a la época de los reyes católicos era Enrique el Navegante, no por nada, y como tú nos explicarás más arriba, también el reino de Portugal tuvo muchas opciones de dar ahí un campanazo, es decir, no es raro que hubiera un portugués, dos, y nos hemos dejado alguno fuera, sobre todo en esta época, recordemos, estamos hablando de siglo XV. No pensemos en esos grandes barcos de Master and Commander, tenía que sacarlo en algún momento. Si no, son barquitos pequeñitos, barquitos que, con lo cual, tiene totalmente un más 10 a este viaje y a todas estas expediciones. Además, bueno, esto fue provocado porque los españoles llegaron a las Indias, porque claro, en esta época todavía se creían que eran las Indias, ¿no? Por la otra ruta, directamente por el Atlántico, y entonces Portugal intentó hacer una segunda ruta, decir, bueno, pues si ellos han podido llegar por ahí, vamos nosotros a tirar por el otro lado, ¿no? Aunque tardemos más. Y entonces realmente exploraron esa parte, pero iban un poco a tumba abierta, porque tampoco sabían lo que se iban a encontrar. Era una exploración que sí, que al menos sabían que iban a encontrar algo, porque iban en sentido contrario al sol, ¿no? Pero también era toda una aventura, ¿no? O sea que... Y no olvidemos todas las mitologías que había sobre lo que se encontraba al fin del mundo. Claro. Que en ese momento, claro, el sur de la parte de abajo de África podía ser considerado como el Finisterrae, o donde había dragones. Y hemos de entender que no es un momento fácil y que tenía que ser más de uno echándose a temblar de a ver qué nos encontramos cuando giremos aquí. Sí, totalmente. Número 4. Bueno, pues nos toca traer a alguien representativo un poco de la zona oriental. Y yo os traigo a Zheng He. Él en verdad se llamaba Chen Ho y fue un marino y diplomático chino que hizo todos sus viajes a finales del siglo XIV y inicios del XV. Más o menos nos estamos viendo por las mismas zonas en esto. No era, y es importante, no era de la etnia china, es decir, no era de los Han, con lo cual era considerado como una especie de persona de segunda, más o menos, y algo característico, por ejemplo, es que su familia practicaba el Islam, cosa que también le influenciaría para cuando hizo sus expediciones poder tratar a la población. Cuando los chinos invadieron la provincia donde él y su familia vivían, fue capturado, lo convirtieron en eunuco, lo castraron, y lo pusieron al servicio del que poco tiempo después fue el emperador Yongle, ¿vale? Este hombre se formó al lado del emperador. Luchó en varias campañas militares contra los mongoles y contra las guerras civiles y las facciones que había dentro de ese mundo tan tumultuoso. Y también tuvo grandes felicitaciones por sus acciones como diplomático. Entonces, si es bueno militar, buen diplomático, dijéramos que el nuevo emperador lo tenía bastante en estima. Es más, le llegaron a poner el nombre de Zheng He, que lo que significa es, atención, eunuco que vale tanto como 3 piedras preciosas. No sé si le sirvió a él ese consuelo, pero bueno, lo comparaban con algo, lo tenían en bastante muy buena consideración. A inicios del siglo XV, el emperador consideró que era el momento de expandir el territorio, porque, bueno, en contra de sus enemigos y para encontrar nuevos territorios, y empezó a construir muchos barcos. Aquí destinó a Zheng He para que hiciera varias expediciones. Él hizo 7 expediciones, 7 grandes expediciones, en parte comercial, en parte diplomática, pero sobre todo para cartografiar, y la cartografía ya sabemos lo que es. No solo es que tu barco no se embarranque, sino que este pueblo vive aquí y es enemigo del otro, eso también es estratégico, es muy interesante para lo que sirve la cartografía. Bien, por lo que es conocido también Zheng He, es porque estos viajes los hacía en lo que se conoció como los barcos de los tesoros, o el barco del tesoro, no el de Playmobil,
Eran unos barcos que se consideró, lo que pasa es que hasta ahora no se sabe si es mitología o no, unos barcos gigantescos para la época. Estamos hablando de más de 130 metros de largo por 50 de ancho. Madre de Dios. Decían que tenía 7 mástiles, si cuando los barcos más grandes que hemos visto tienen 3 normalmente. Se dice que se podían haber flipado un poco, pero también decían que a lo mejor tenían una forma específica y eran más ligeros, con lo cual en verdad a un europeo lo hubieran parecido raros, pero los orientales estaban acostumbrados a otro estilo de barco. Pero bueno, eran gigantescos. Por deciros que eran el doble de grande, esas dimensiones, de lo que llevaban los barcos europeos. Bueno, los 6 primeros viajes que hizo en diferentes épocas le llevaron a cartografiar, hacer uniones diplomáticas, luchar contra piratas, eso también fue muy importante, para asegurar las rutas comerciales, y le llevaron a pasar por Vietnam, Vietnam del Sur, Siam, Calcuta, diré los nombres actuales, no voy a decir los antiguos. La Conchinchina, que existen, que siempre hace gracia, existe, sí, existe, era el territorio de la Conchinchina. O sea, esto no es de Mortadelo y Filemón, existía la Conchinchina. Pasó por Sri Lanka, la India, el Golfo Pérsico, Somalia, Mozambique y Sudáfrica. Madre mía. Es decir, esos fueron sus seis viajes. El séptimo, y aquí ya es para explicar un poco más de la biografía, tuvo que esperarse, porque el siguiente emperador era demasiado favorable a salir con los barcos como lo había hecho el anterior. Y tuvo que esperarse hasta 1431, estamos hablando de muchos años, él ya tenía 60 años del siglo XV. Es decir, era un hombre bastante mayor y pudo hacer ese último viaje para eso, acabar de unir diplomáticamente, ya no eran tanto rutas comerciales, tal. Problema que tuvo. El nuevo emperador, el siguiente, era un niño pequeño, estaba influenciado por la corte de los eunucos, que eran toda su administración, y cuando empezaron los mongoles a ganar territorio, a ganar batallas, les echaron la culpa a los eunucos y los apartaron del poder. Y el pobre Zheng murió 2 años después de este cambio de gobierno. Pero estamos hablando de una persona que estuvo cerca del poder, que sufrió lo que tuvo que sufrir, pero que siempre fue, y todos lo destacan, lo mismo con la espada que con la ley. Es decir, fue muy buen diplomático y a la vez zurraba cuando tenía que zurrar. Pues la verdad que sí, porque se anticipó 100 años a sus similares portugueses o españoles, ¿no? Que eran un poco por eso. Que hicieron algo parecido, pero lo hicieron 100 años después de él. Es decir, que date cuenta que él ya lo hacía sobre 1300 y largos, ¿no? O sea que... Sí. Claro que sí, 1400. Pensemos también que cuando hablamos de estos territorios, a nosotros, europeitos, tal, nos puede pensar, allí no había nadie, ¿no? Estamos hablando de pequeños pueblos, de grandes pueblos, incluso pequeños imperios y grandes imperios, que este hombre no llegaba y se encontraba con la nada, sino el trabajazo de diplomacia que tenía que hacer para que no le echaran flechas con fuego, empezando por ahí le quemaran los barcos. Es decir, estamos hablando de un momento muy convulso y lo que dices tú, en un momento que a nosotros nos parece demasiado lejano. Pero mirad la ruta que os he dicho, buscad en internet el mapa, y es increíble la ruta que hizo. Sí, estamos hablando del 1300 y mucho, 1380, 90 o así. Sí, siglo finales del 13, sí. 1390 o así, sí, perfectamente. Por eso. Bueno, pues vamos al siguiente. Uy, ya estamos en el podio, ¿eh? Número 3. Pues tenemos a 2 personas aquí en este top. Y no podía ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenemos a Magallanes y a Juan Sebastián Elcano. Estamos hablando de 2 navegantes que hicieron la circunnavegación de la Tierra. O sea, la primera vez que se dio la vuelta a la Tierra por un barco. Entonces, bueno, Magallanes nació en 1480 y falleció el 27 de abril del 521 en Filipinas. Fue un militar, explorador marino y navegante portugués de linaje noble. Pero fue fichado, ¿no? Fue por la corona española y lo hicieron capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especiería, ¿vale? Que era un poco lo que querían conseguir. Ya en esa época ya se sabía que... Ya se tenía constancia de que lo que había encontrado Colón no era la India, y entonces querían llegar por esa ruta a la India de verdad, ¿no? Y entonces, pues claro, fue destinado a este hombre y además lo hicieron comendador de la Orden de Santiago. Fue al servicio de Carlos I y se inició la expedición en 1519, ¿vale? Para intentar descubrir esa ruta. Y bueno, y una de las cosas que descubrieron fue el canal natural navegable que hay, que es el Estrecho de Magallanes, que está entre Chile y Argentina, ¿no? Para
para evitar pasar por el Cabo de Hornos, ¿no? Con todas las problemáticas que hay de climatológica siempre en esa zona, ¿no? Entonces la expedición tenía como propósito abrir la nueva ruta comercial hacia la India, pasando por primero el Atlántico y después el Pacífico. Estaba comandado por 5 naves que partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Pero a la escuadra le pasó absolutamente de todo. Primero, estuvieron meses bordeando la costa brasileña, al sur de Brasil. Finalmente lograron pasar por el estrecho de Magallanes. Después llegó hasta las Filipinas, donde Fernando de Magallanes muere en la batalla de Mactán. Entonces, claro, tuvieron que seguir el viaje hacia la isla Molucas, y que era el objetivo su objetivo final, y eligieron a Juan Sebastián Elcano para capitanear el viaje de regreso. Bueno, ahí en este caso tenían que volver por el Índico, dar la vuelta por África y finalmente llegar hasta de nuevo Sevilla. Y de todos los barcos que salieron, solo llegó uno, la Victoria. Y entonces, bueno, se convirtió en la primera embarcación de la historia en dar la vuelta al mundo. Bueno, Juan Sebastián Elcano es el nombre de nuestro buque insigne, ¿no? Y bueno, sí. Y la verdad que ambos, Magallanes como Juan Sebastián Elcano, también es un hito de la navegación y de la exploración, ¿no? Porque prácticamente fueron los primeros que hicieron una ruta que les llevó años, le llevó concretamente 3 años, y quedar por el camino varias naves, muchos hombres y el propio Magallanes, ¿no? Sí, de momento todos los que estamos comentando, bueno, y los que nos quedan, estamos hablando de viajes muy largos, de viajes donde si te rompías una pierna no había dónde dejarte, es decir, hasta los del siglo XX, hasta los que ya hemos comentado, como puede ser Amundsen, estamos hablando de condiciones duras, es decir, que son gente que tenían bastante claro que a lo mejor no volvían. Sí, totalmente. Y no tenían problema, entre comillas. Era como, bueno, es lo que me toca. Y por suerte muchos de ellos dejaron escritos todos sus viajes, porque es que si no, hubiéramos perdido una riqueza increíble. Totalmente. Número 2. Bueno, estamos aquí en el segundo, pero ha sido de casualidad el segundo, ya lo digo. Y yo os traigo y permitidme el nombre, que siempre hace gracia estos nombres largos, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, conocido por Alejandro von Humboldt o Alexander von Humboldt. Me voy a extender un poquito, no va a ser más largo que el resto, pero porque este personaje, aparte de tenerle un cariño a todos sus libros y a todas sus explicaciones, es un personajazo también. Fue un aristócrata prusiano de mediados del siglo XVIII. Y tuvo una educación privilegiada y dijéramos que estaba ya encaminado para ser abogado, y empezó a trabajar en el departamento de minas de Prusia, es decir, tenía la vida solucionada. Pero cuando murieron sus padres, que eran un poco los que le tenían ahí como niño estudia, niño trabaja, él lo que hizo es dejarlo todo, se fue a París a estudiar y se encontró allí con el que sería su compañero de viaje, Aimé Bonpland. Juntos decidieron hacer un primer traslado, una primera investigación, que fue ir andando desde Marsella por toda la costa española del Mediterráneo y llegar a Madrid con un informe bastante novedoso, bastante innovador sobre la orografía española. Ellos actualizaron un poco los estudios de la orografía española. Esto se lo presentaron al secretario de Estado de Carlos IV, del rey, y este quedó encantado y lo que hizo es ponerlos bajo su protección. En ese momento, estamos hablando, ya os digo, finales del siglo XVIII, a ellos los que le interesaban al rey era optimizar sus territorios, y por eso lo que hicieron fue darle todos los permisos a ellos dos para que marcharan al Virreinato de Nueva España, dejadme decir lo que es entre México y los países de Centroamérica, sí, un poco por encima, al Virreinato de Nueva Granada, Colombia y Venezuela, y el Gran Virreinato del Perú, que no solo es Perú, sino que es Ecuador y parte de Bolivia. Y según como miremos, parte de Chile, pero no entraremos en eso ahora mismo. La misión que tenían era hacer mediciones, descubrir nuevas rutas, estudiar la fauna y la flora del imperio, del aún imperio, para saber qué podían extraer de ahí, y optimizar como hacía todo el mundo. En 1799 llegaron a lo que hoy sería Venezuela, remontaron el río Orinoco y fueron los primeros en cruzar un canal natural que se llamaba Casiquiaré, y que muchos pensaban que era un invent, que era algo mitológico. ¿Por qué? Porque se suponía que unía dos grandes ríos, y ellos descubrieron que fue así. Este canal Casiquiaré lo que unía era el río Orinoco con el Amazonas, y ellos fueron los primeros en dejarlo por escrito.
recorrieron el Caribe, recorrieron otras partes del continente americano, cruzaron la cordillera para poder ir hacia el Perú, el Virreinato del Perú, llegar hasta Quito, y es importante también decirlo, ellos se dedicaron también a explorar en otro sentido. Quisieron escalar lo que se conoce como el Chimborazo, que en ese momento se creía que era el monte más alto del mundo, unos 6.300 metros, luego sabemos que no es, y ellos no llegaron a subirlo de todo, pero de ese problema de no llegar a la cima, lo que conseguimos es beneficiarnos de todos sus estudios sobre cómo afectaban el frío y la presión de la altura a la fauna, la flora, la geología, todo. Incluso, un detalle también, von Humboldt fue uno de los primeros que encontró que el guano era uno de los mejores fertilizantes que existen. Y si alguien va a Perú y va a las Islas Paracas, entenderéis el por qué von Humboldt estaba por allí en esa época y dijo eso, porque es increíble lo que se saca de ahí. Después de acabar de recorrer Nueva España, es decir, acabar con el plan que se plantearon con el rey y la corte, fueron llamados por el presidente de los Estados Unidos, por el presidente Jefferson, que parece que también era un naturalista y que sabiendo que estaban allá, los convocó a Estados Unidos y ellos fueron, como dice que se tomaron el café y se fueron, poco más. Este viaje duró 5 años. Y cuando volvieron, pues lo que he dicho anteriormente, también eran unas grandes estrellas. Los llamaban para hacer conferencias, publicación de libros, tal. Mientras que Aimé sí que volvió a América, se casó, von Humboldt se quedó todo lo que le quedaba de vida intentando descifrar, intentando analizar todo el material que habían traído de América. Sí que hizo otras pequeñas expediciones, pero sobre todo, y ahí es donde se nota dicen de él que es un segundo Da Vinci, que era un genio, que dominaba todas las artes de las ciencias naturales. Y él quiso, y a Sergio a lo mejor le hará gracia el título del libro, ¿ves? Ya creo que sabes por dónde voy. Él intentó hacer una obra, lo que se llamaba entonces una obra magna, es decir, una obra que aglutinara todo el saber de ciencias naturales que hubiera hasta el momento. No estamos hablando de una Wikipedia de la época, pero Wikipedia bien científica. Y la llamó Cosmos. Como todos los estudios de Carl Sagan. Carl Sagan, sí. Ese gran divulgador. Pues no sé si tendrá alguna relación, pero me hace gracia que los dos se llamen parecido, los títulos se llaman igual, perdón. Pues bien, él estuvo escribiendo estos libros, murió a los 89 años, muy mayor, y solo vio 5 de ellos publicados. Los otros no acabó de escribirlos. ¿Cuál fue el problema? Repito, como era un genio de las ciencias naturales y de toda la investigación, nadie se tomó la molestia y nadie quiso meterse en el marrón de intentar acabar esa gran cantidad de datos y esa gran cantidad de información, con lo cual nos encontramos con una obra inconclusa, pero muy importante para la época y para todos los estudios que han venido después. Pues muy interesante, además, un personaje yo creo que no muy conocido, ¿eh? Y pasó mucho tiempo en España y la mitad de esto lo hizo la corte española, que es algo que tampoco se sabe, con lo cual es muy interesante ver los investigadores cómo iban y venían, y lo de los países no lo tenían claro. Sí. Bueno, pues vamos al top 1. Número 1. Bueno, en la posición número 1, que ha sido circunstancial, porque podría haber sido al contrario, el 2 en 1, 1 en 2, decir que como lo hemos hecho es, él ha cogido 5, yo 5, y lo hemos intercalado, o sea, que básicamente... Por eso he dicho aquí que nadie diga, pues ¿por qué no habéis puesto este antes? Claro, porque todo ese top al final son muy controvertidos. Bueno, claro. Pues en el top número 1 traemos a Cristóbal Colón. ¡Oh! Amado para muchos, odiado para tantos. Pero bueno, yo lo he querido traer porque para mí la figura de Colón tiene un mérito brutal, ¿no? Independientemente de lo que después viniera o de cómo fuera el hombre, pero fue brutal. La verdad que en esa época planteemos lo que había. Era 1480 y tanto, 90, ¿vale? Él partió en 1992, pero él ya venía intentando negociar esto años antes, y se encontró que quien mandaba era la Iglesia, estaba creándose la Inquisición, ¿vale? Que lo crearon los Reyes Católicos, concretamente. Por otro lado, teníamos que no había ningún pensamiento científico, se creía que la Tierra era plana y que además los planetas giraban al torno de la Tierra, es decir, que éramos el centro del universo, ¿vale? La teoría geocéntrica. Bien, pues con todo ese cóctel, ¿qué pasó? Que él se aventuró a decir que podía llegar a la India por una ruta inversa, es decir, no tirando por la ruta asiática
digamos, el camino de Marco Polo, sino decir, no, yo puedo ir a la India por mar y por la línea contraria, porque la Tierra es redonda. Entonces, que la Tierra es redonda, tampoco hay que decir que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Vamos, todo esto tiene un poquito de intrahistoria. Ya los griegos dijeron, y además no solo que lo dijeron, sino que estaban convencidos que la Tierra era redonda, ¿vale? Lo demostraron, calcularon el diámetro de la Tierra, etcétera. Eso lo expliqué en el Histocromos. Y además hubo algunos científicos, algunos griegos, que decían que el Sol, la Tierra giraba alrededor del Sol. Lo que pasa es que estos no fueron los famosos y quedó, pues, la obra de Ptolomeo, que decía lo contrario, que era el geocentrismo, ¿no? Entonces, Colón, él se basó en libros, o sea, no se llevó de la creencia popular de la época que decía que era Tierra plana, sino se basó en escritos que habría, seguro, donde decía que la Tierra podía ser redonda, y además, seguramente también tuvo información que los vikingos habían llegado a tierras desconocidas yendo hacia el oeste. Porque los vikingos ya habían estado en la parte norte de Estados Unidos, habían estado unos siglos antes. Entonces, toda esa información seguramente Colón de alguna u otra manera se había hecho con esa información. Es decir, que tampoco iba a ciegas, no era tampoco un loco. Pero bueno, con todo eso tuvo el valor de hacer esa propuesta, primero al gobierno portugués, y no quisieron financiarlo. Llegó a los Reyes Católicos y los Reyes Católicos pues se fiaron. No sé si por estrategia de marketing o de cortina de humo por el tema de la guerra que con los árabes, de la expulsión de los musulmanes, o no sabemos muy bien por qué, pero al final confiaron en él y se enroló en una aventura con la Pinta de la Niña y la Santa María y terminó llegando, que fue de milagro, porque le pasó motines a bordo, murieron un montón de marineros, o sea, le pasó un poco de todo, pero finalmente llegó. Lamentablemente él no sabía que era América, ¿vale? Él murió creyendo que había llegado a las Indias y murió pobre, sin un duro y arruinado, ¿no? O sea que... Y con litigios. Sí. Anda que no tuvo litigios para que le respetaran lo de gran almirante y todo aquello. Claro. Él llegó hizo 4 viajes y, bueno, intentó llevar la exploración arriesgándose a lo máximo, porque, claro, mucha gente creía que al final del Atlántico hay una cascada infinita, ¿no? Que caía al vacío, ¿no? Mundo disco. Efectivamente. Pero bueno, yo quiero traerlo porque... Personaje. Hay que reconocer que lo que hizo Colón en esa época y sobre todo, aunque tuviera muchos papiros y mucha información de que fuera así, el tema es, hay que pensar que todo el mundo pensaba en lo contrario. Entonces, ir contra esa corriente popular y tú ser el que te reafirme en tu posición y te reafirme en eso, hay que ser una persona muy valiente. Sí, no, y además, que en pocas palabras, todos estos son personas, y permitidme el comentario así jocoso, personas de fe natural. Natural por lo de la naturaleza, quiero decir. Son personas que creen en, tengo que llegar al Polo Sur, tengo que llegar allí. Es esa creencia de, tiene que haber algo, esa inquietud. Y todo esto se le ha de reconocer que la mayoría de gente lo que hubiéramos hecho es quedarnos en nuestro sofá. Sí. Claro, porque se estaba planteando viajes muy duros. Y a Colón luego al final se llevó los últimos viajes a sus hijos. También es verdad que este hombre quería que lo nombraran virrey de la Española y todo aquello, que no le salió bien el tiro. Pero... Sí, bueno, por eso no quería entrar yo en la polémica o incluso decir... Por eso, yo tampoco voy a entrar, pero me refiero... España, Europa que llegó y conquistó y todo lo que derivó, sí, ¿vale? Sí. Eso son otras historias. Yo aquí voy el hecho de decir el tío, dame 3 barcos que yo te voy a hacer una ruta. Sobre algo desconocido. Y tenía una visión no solo de navegantes, sino también eso de llegar y de beneficiar a lo que era su empresa. Era llegar a las Indias porque allí estaban las especias y porque era más barato. Era una fuente de ingresos increíble. Es decir, que estábamos hablando, como has dicho tú al principio, este hombre no era un loco. Ni ninguno de ellos son locos. Alguno podía estar volado, eso es cierto. Pero ninguno lo hacía por locura, sino lo hacían con una creencia de he de encontrar una mejor ruta, he de encontrar un no sé qué, o por apetencia naturalista de qué hay allí detrás de ese árbol. Pues sí. Bueno, pues David, hasta aquí hemos llegado. Pues sí. Si quieres, hacemos un repaso, resumen rápido y damos por fin quitado esto, ¿no? Porque se nos va a ir esto más largo de lo que yo quería. Sí. Y aquí el culpable soy yo, bueno, como pues siempre. Vamos a repasar rápidamente cómo ha quedado el top 10. En la posición número 10 tenemos... a David Livingstone. En el número 9... a Isabella Bird. Número 8... a Roald Amundsen. Número 7... a Jean Baguette.
En el número 6, A James Cook. en el 5, Vasco da Gama. en el número 4, Zhen He. y vamos al podio de honor. Medalla de bronce, Para la dupla de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. medalla de plata, No voy a decir el nombre tan largo, solo voy a decir von Humboldt. y en nuestro podio de honor, con los laureles y la medalla de oro, Cristóbal Colón. de oficio descubridor. Otra película para cronistas. Oye, pues, Oye, pues podríamos llevar esa y no coña, ¿eh? y matamos 2 pájaros de un tiro. Así hablamos también de ese mundillo. Bueno, pues nada, un placer, David. Yo espero que haya gustado nuestro top 10 de exploradores, descubridores, viajeros, ¿no? Sí, sí. Porque hay un poco de todo y naturalistas. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Venga, hasta el siguiente. Venga, adiós. Suscríbete a Área 51, el canal donde encontrarás todos los contenidos exclusivos de la Red Marciana.